cuando llega el desánimo, ¿quién de ustedes ha pasado por pruebas en las cuales siente que ya no puede más? O que el desánimo literal llegó a tu vida. ¿Quién de ustedes? Todos, yo creo, ¿no? Pasamos circunstancias donde el desánimo nos empieza literal a meter en un tiempo como de desesperación y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues les tengo buenas noticias. No hubo un solo hombre de Dios en la palabra, ni el mismo Jesucristo, que no pasara por ese tiempo de desánimo. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo. Y quiero platicarles lo que es el desánimo. El desánimo lo busqué y dice, el desánimo es un estado emocional al perder la motivación o energía, esperanza para seguir adelante. Tú, un fracaso, alguien que levanta una empresa y no vende lo que piensa que iba a vender. Yo una vez puse unas crepas y pensé que me iba a ir bien en mi negocio de crepas, pero no me fue bien. Y estuve meses intentándolo, una y otra vez. Y no le di. Pero Dios no quería eso para mí. Dios no quería que yo tuviera un negocio de crepas. Hay veces que ese desánimo o esos momentos, esas circunstancias difíciles te van a llevar al cumplimiento de tu promesa, pero tienes que tener fe, tienes que tener esperanza en el que te dio. Si el Señor a ti te da una palabra, el Señor nos ha traído un montón de, 4 profetas en 2 meses, algo increíble, yo no los busqué ninguno de los 4. Fue Dios el que nos lo trajo. Argentina, Alemania, México y Estados Unidos, República Dominicana. 4 profetas vinieron y los mismos 4 profetas dieron una palabra. Si tú recibiste una, se va a cumplir, quieras o no. Se va a cumplir esa palabra para tu vida, quieras o no. Pero no te puedes animar. ¿Por qué? Porque cuando viene el desánimo, cuando el diablo se entera que hay una palabra profética sobre tu vida, va a venir el diablo a desanimarte, a hacerte creer que lo que el Señor te dijo no se va a cumplir. Y sí se va a cumplir. Porque lo que Dios habla se cumple. Queramos o no queramos. Si el Señor dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Pero tienes que esperar en el tiempo de Dios. A veces el esperar es bien difícil. Esperar es difícil, no es fácil. Porque como les comentaba la semana pasada, estamos acostumbrados a tener todo rápido. Antes para prender una luz tenían que ser una fogata, ahorita le picas un switch y se prende el foco. Pero así no es Dios. Porque el Señor prefiere hacer algo en ti que darte algo a ti. Hay cosas que toman tiempo. Lo mejor toma tiempo. Inclusive hasta el menudo y ese tipo de cosas. ¿No? Cuando vas a un buen menudo, pues no lo meten en el microwave, ¿no? En el microondas. Es como que meten la sopa y ahí meten el caldo y vámonos. Y eso sabría espantoso. Los meten en una olla gigante durante toda la noche. Y se cuece a fuego lento. Poco a poco. Poco a poco. El Señor te está perfeccionando. El Señor, para darte esa promesa que el Señor te dijo, te tiene que perfeccionar. No te lo puede dar luego, porque si te la da luego, la vamos a empezar a embarrar. Nos empezamos a equivocar una y otra vez, ¿no? Las críticas también nos afectan para nosotros desanimarnos. El desánimo viene, el rechazo, inclusive el agotamiento cuando estamos trabajando, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Yo, el primer año de cuando yo puse mi negocio, en el 2018, no, realmente en el 2017 empecé el negocio. Fue un año bien difícil para mí. Lloraba de verdad, yo lloraba. Decía, ¿realmente seré
me llegué a cuestionar que si era bueno para lo que yo hacía. Porque hubo un año que inclusive no le podía comprar ni siquiera una nieve a mi hija. No tenía, o sea, tenía que ir en un camión por ella. Tenía que pedir prestado para subirme a ese camión. Me iba a un parque, porque mi hija no vive conmigo. Y a veces no tenía ni para comprar una nieve. Y me desanimaba. Me llegué a desanimar tantas veces que llegué a llorar al Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no tengo ni para comprar una nieve a mi hija? Y después me di cuenta que el Señor me estaba perfeccionando. Porque después empezó a llegar la bendición. Pero ahorita vamos a ver algo en un capítulo que está en el libro de Jueces. Cómo el Señor le decía a Gedeón que tenía que eliminar ciertas cosas que él pensaba que eso es lo que le iba a dar ganar la batalla. A veces cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, creemos que es la manera en cómo vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras propias fuerzas, y no es así. No es en nuestras propias fuerzas. Porque cuando lo haces en tus propias fuerzas, tú empiezas a pensar dentro de ti, fue por lo bueno que soy, por lo inteligente, por la capacidad que Dios me dio para ser exitoso, y no es así. Eso solamente nos va a alejar de la promesa de Dios, nos va a alejar de la promesa y nos va a llenar el corazón para exaltarnos. Y la palabra de Dios dice que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Cuando tú te humillas ante el Señor, dices, Señor Jesús, no puedo sin ti. Ahí es cuando empieza el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Cuando tú le entregas a Dios esas cosas, todas esas cosas que sabes que no pudieras sin Él. Yo no puedo sin Dios. Yo le he dicho a Dios. Es más, no me van a creer, pero en mi negocio, yo inclusive tengo una gráfica al Señor como el dicen que yo soy el CEO, pero no, yo no soy el CEO, el Señor es Dios. Literal, en mi negocio se los compruebo. Está Dios, CEO, escrito en un PDF. Él es el CEO de la empresa. Cuando le das las llaves de tu vida al Señor y dejas que el Señor fluya, empiezas a ver las maravillas de Dios. Y en ese camino van a pasar cosas, porque estamos en un mundo caído. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, en este mundo vas a tener problemas. Si el Señor algo nos prometió es que en este mundo vas a tener problemas, más dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor venció el mundo. Vas a pasar por problemas, por circunstancias difíciles. Probablemente ahora estás pasando algo difícil. Yo estoy pasando, así el Señor me metió 3 goles este mes, 3 cosas muy complicadas. Me dieron ganas de tirar la toalla. Después empecé a orar. Y el Señor me habló con mis mismas predicaciones. O sea, el Señor me dijo, con mis mismas predicaciones. Cuando estaba editando los videos para subirlos a YouTube y esas cosas. No te des por vencido. Yo estoy contigo. De igual manera, Dios está contigo. Dios está contigo. No te puedes dar por vencido. En tu negocio, con tu esposa, con una circunstancia difícil a la cual estás pasando, tú tienes que tener fe que el Señor Jesús está contigo. Lo difícil es que el hombre, como no lo puede ver con sus propios ojos, le cuesta trabajo creer que ahí está Dios. Pero la palabra de Dios no puede ser desvirtuada. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si Dios permite las cosas es por un propósito. Si Dios permite que te pasen ciertas cosas, es para un aprendizaje. No es para que te tires en el hoyo a llorar.
Y es válido también. Es válido también llorar ante el Señor. Pero nos sacudimos el pantalón y seguimos adelante. Porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, perseverar es seguir. Perseverar no es que te vas a ir así como cohete, puedes caer. Pero te levantas y sigues. Y el éxito depende de lo que tú ves al final, no lo que ves a la mitad de la carrera o al inicio de la carrera. A veces estamos empezando algo y ya estamos tirados. Y si así pasa, necesitas acercarte más a Dios. Pedirle al Señor que te dé fe para poder soportar esas pruebas, porque la vida no es fácil, la vida no es fácil. El trabajo no es fácil. Vas a llegar y te van a criticar. Vas a llegar y vas a empezar a ver cómo inclusive, aunque el Señor te prometió una bendición, cuando el Señor te prometió, fíjense, cuando el Señor hablaba por medio de los profetas, yo lo que veo siempre, todo el tiempo en la palabra de Dios, es cómo se levantaba el enemigo a tratar. Él no puede hacer nada en contra de la palabra de Dios. Pero sí te puede meter un pensamiento en tu cabeza para que tú creas que esa palabra no se va a cumplir. Pero se va a cumplir si tienes fe. Las rutinas monótonas también nos hacen entrar en un desánimo. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder salir de la rutina. Sabiduría para poder, oye Señor, ¿por qué mi negocio va así? ¿Por qué esto va así? Y el Señor te va a empezar a dar esas estrategias para cambiar tu mentalidad. Porque la mentalidad es bien importante. Si yo hubiera decidido tirar la toalla, no lo iba a hacer. Definitivamente yo no soy una persona que tire la toalla. A mí me tienen que quitar la vida para yo dejar de hacer lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Solamente Dios me puede quitar lo que Él me dio. Noticias negativas. Inclusive, fíjense, hay personas que las noticias, que el dólar que ya subió a 20 no sé qué, eso lo desanima. Creen más en la inflación que en Dios. Hay gente que lo desmotiva. La cosa más insignificante, cualquier noticia de familia, ay, estoy enfermo y salí, no sé, esas cosas, si te desmotivan, necesitas acercarte más a Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y la buena noticia es que tú eres su hijo, yo soy su hijo. Hijo, hija. Y tú crees que el Señor te va a dejar abajo. El Señor no te va a dejar abajo, el Señor va a estar contigo. Hasta que tú veas el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. El Señor es fiel, tú tienes que parar en la brecha y seguir. Y si pasó algo, claro que se aprende y se corrige. Pero tienes que seguir adelante. En tu negocio, si no te está yendo bien, como tú lo esperas, Señor, ayúdame a sacar este negocio adelante. ¿Qué tengo que hacer? El Señor te va a empezar a mostrar, inclusive te va a empezar a sacar las personas que no y te va a empezar a poner a las personas que realmente van a estar contigo en ese camino. ¿Por qué? Porque tú no debes de confiar. Tú no debes de confiar en el hombre. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Las personas que dicen, es que yo, pues mi negocio es próspero porque él es el gerente de ventas. Ahorita les voy a platicar una historia. ¿Sabes hacia dónde va ese negocio? Hacia el declive. Ahora, y no es que el Señor no te permita tener gente efectiva en tu empresa, en tu negocio, en lo que sea. El Señor te permite tener gente efectiva, pero tienes que tener tu confianza puesta en Dios. Y el Señor te da la estrategia, el Señor te da las herramientas y el Señor te da las personas para que el cumplimiento de la promesa se dé. Pero tienes que tener fe en el Señor Jesús, no en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y se aparta de Jehová, dice así la palabra de Dios. Y se aparta de Jehová. Si tú confías en alguien, yo por él, ¿cómo? Estás mal, te va a ir mal. El Señor puso a esa persona como un instrumento para bendecirte a ti. Pero tú
tienes que hacerte esta palabra presente en tu corazón. Literal decirle, Señor, siémbrame eso en el corazón para que dé fruto. Porque si no empezamos a caer. Les quiero contar, nos vamos a ir a 2 de Corintios 5, 7. Dice así, porque por fe andamos, no por vista, por fe andas. Hay veces que lo que ves no va a ser lo mejor. Hay veces que lo que tú percibes con tus propios ojos no va a ser lo más, no va a ser, es más, te puedes hasta contradecir, inclusive puedes creer que realmente Dios no está contigo, no está a tu favor. Pero son simplemente pruebas para ver de qué estás hecho, de qué madera está hecho. Hay maderas para el exterior y hay maderas para el interior. Si yo pongo una madera aquí que no es para exterior, la lluvia se la va a comer, el sol se la va a comer. ¿De qué madera estás hecho tú? ¿De qué madera estás hecho tú? Pregúntate a ti mismo. Revisa las circunstancias que has pasado. ¿De qué estás hecho? ¿Aguantas? ¿Aguantas la lluvia? ¿Aguantas el rayo? ¿Aguantas el sol? ¿O te despedazas fácil? ¿De qué madera estás hecho? No andas por vista, andas por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar convencido de que lo que no ves lo vas a alcanzar. ¿Por qué? No porque eres bueno en lo que haces, sino porque Dios está contigo. Porque Dios te dio una promesa y la palabra de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios los ayudan para bien. Todas las cosas te ayudan para bien. Si tú confías en el Hijo de Dios. Pero si confías en las personas, en la circunstancia, en el dólar, en la cuesta de enero, en el buen fin. El buen fin, hermano. Tu negocio va al despeñadero. Tú no puedes confiar en el hombre. Tú tienes que confiar en el Hijo de Dios. Saber que el Señor está contigo. Y hay veces que vamos a pasar el camino y van a empezar a pasar cosas. No importa. Tú tienes que confiar en lo que Dios, la palabra que Dios te dio. Ahora sí vamos a pasar a lo que tengo para ustedes. Está en Jueces 7. Y vamos a leer del 1 al 9. Dice así. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, y más allá del collado Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvese desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 personas. Eran un total de 32,000 soldados. Imagínense. ¿Qué pensó Gedeón? Cuando vio que imagínense un ejército de 32,000 personas. Medio estadio OmniLife. Imagínense medio estadio, o sea, los que les gusta el fútbol. Imagínense medio estadio OmniLife vestidos con armadura. Y de repente el Señor le dice, son muchos. Son muchos. Le dice que se vayan los llorones. Aquí dice, los que tienen miedo, que se vayan. Se fueron la mayoría. Se quedaron con 10,000. Y Jehová dijo todavía a Gedeón, aún es mucho pueblo, 10,000 personas. Le dijo el Señor, Jehová le dijo a Gedeón, 10,000 son mucho pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te probaré del que yo te diga. Vaya este contigo e irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Había 10,000 personas que tenían ellos que ir contra el pueblo de Madián. Había 10,000 personas. A ver, yo te pregunto tú en la natural, si tú hubieras sido Gedeón
y ves a 32,000 soldados y de repente se te van 20,000, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te pones a llorar, ¿no? La verdad. Te puedes poner a llorar. Me quedo llorando. Te quedas llorando. Porque, pues, la Biblia no narra muchas veces los sentimientos de las personas. Pero ahí es donde tiene que entrar la imaginación y ponerte en el lugar de Gedeón y decir, si me hubiera pasado a mí, pues probablemente yo me voy con los 20,000 atrás de ellos, ¿no? Pero no. Lo que le dijo el Señor, al que te diga irá contigo, va a ir contigo, el que te diga este no va, él no va. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y él fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres. Tenía el campamento de Madián abajo en el valle, y fíjense este versículo. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Ganaron una batalla con solo 300 hombres. Como la película de 300 de... ¿Alguien la ha visto? Sí. Algo así fue. No es que eran... ¿no? De 32,000 a 300 hombres. Ni el 1% para ganar una batalla. Yo me hubiera desanimado al principio. De tener 32,000 a 300 y decir, Señor, con esto vamos a pelear. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Para que el pueblo no se alabe a sí mismo y diga, por mi mano fuimos librados del pueblo de Madián. El Señor a veces te va a empezar a quitar personas para empezar a ponerte a las personas que van a ir contigo a la batalla. A la victoria. A mí me pasó algo muy similar. El año pasado, como a Gedeón, se me empezaron a ir gente buena para el negocio. Se me fueron 4 de 16. Y curiosamente esos 4 que se habían ido, eran personas con potencial para ser líderes en la empresa. Y el Señor me dijo que los sacara, o sea, que los dejara ir. ¿Y saben qué pasó? Las murmuraciones por atrás de mí. De hecho, uno se llevó al otro, y el otro se llevó al otro, y el otro se llevó al otro. Yo estaba en Brasil. Yo me fui unos días a Brasil. Y yo sabía, porque me dijeron, oye, están pasando esto. Y se van a ir unas personas, y se están llevando gente incluso. Y se quisieron llevar, literal se quisieron llevar a todo mi equipo. Si hubiera sido por la persona, porque la persona habló con cada uno y empezó a tirar tierra de mí. No, y no sé qué, y vente conmigo, y vente. Yo me fui como 10 días. 10 días, uno por uno, fueron, oye, vamos a hacer un nuevo proyecto, y vente. Así pasó. Se fueron 4 de 16. Después el Señor me entregó a esos mismos 4 mejores que los que se fueron. En su momento yo pensé, pues, yo sabía que se tenían que ir, pero solo uno, no 4. Y si hubiera sido por ese uno que se llevó 4, se hubiera llevado, es más, casi se lleva mi empresa y le pone su logo y mi empresa disfrazada con otro logo, si hubiera sido por esa persona. El Señor se llevó lo que se tenía que llevar. Lo que para mi vista eran los líderes de mi empresa. Se fue la líder de mi empresa. ¿Y sabes qué? Le oré al Señor.
Y le dije, Señor, si te llevaste a una buena líder, tú me vas a traer a un mejor líder. Y no es broma. El Señor me trajo al mejor líder que yo hubiera podido imaginar. Se vino a mi empresa. Pero el Señor me tuvo que quitar de la mano lo que yo creía que era bueno para darme lo mejor. Así también te va a pasar a ti cuando tú tienes fe en el Señor Jesús. Eso fue en mayo, o sea, ni siquiera lleva un año. Eso que me pasó, o sea, no solo estoy hablando de que eso pasó hace 10, no, eso fue el año pasado, hace 8 meses. También te va a pasar a ti, si tú le tienes fe a Dios. No importa si las aguas, no importa si el barco se mueve, tú tienes que tener fe y saber hacia dónde va tu barco. Tú tienes que tener fe. Oye, el banco se está tambaleando. No importa. Oye, se fue mi familia. No importa. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú vas a prevalecer. Ahora, hay cosas que también tenemos que aprender. Porque tan probablemente hay cosas que se van a ir por tu negligencia. Pero también el Señor te está perfeccionando. No quiere decir que todo lo que hagas esté bien. También el Señor permite, la Biblia dice que, se lo repito, todas las cosas a los que aman a Dios los ayuda para bien. Hay ciertas cosas que tú vas a ver negligentemente que te van a ayudar a perfeccionar, a ser esa persona que Dios quiere que tú seas en un futuro. Yo todas estas cosas que yo he vivido, todo me ha puesto triste, claro, pero todo me ha ayudado para bien. Ahora te digo, Señor, gracias que te llevaste esos 4. Si el Señor te tiene una promesa, una palabra, se va a cumplir esa palabra, se va a cumplir esa promesa. Tú tienes que tener fe en Dios, no en el hombre, no en tu gerente, no en tu jefe, no en tu... No, tú tienes que tener fe en Dios, porque lo que el Señor te dijo se va a cumplir. Tienes que quitar el desánimo de tu vida. Ese estado emocional de estar todo adormecido, todo triste por las cosas que están pasando. Al mismo Señor Jesús se le iba a la gente. Se lo compruebo con la palabra de Dios. Juan 6, 66. Cuando el discípulo voltea atrás. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Contra Jesús. Porque lo que Jesús hablaba era demasiado. Lo que Jesús hablaba, la gente a veces no lo entendía y la gente decía, esto es mucho para mí, yo mejor me voy. ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros ustedes también? O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes también si quieren ir, váyanse. Se le empezaron a salir de las líneas al Señor. Si al mismo Señor Jesús se le van a ti, ¿crees que no se te va a empezar a ir la gente? ¿No crees que te van a empezar a traicionar? Jesús, su mismo pueblo, al cual Él sanó, al cual Él perdonó, le estaban gritando, crucifíquenlo. El mismo pueblo que el Señor Jesús sanó, es el mismo pueblo que le gritaba, crucifíquenlo. La gente es malagradecida. Una de esas personas que era mi amiga, la persona con la que se fue. Yo le di la oportunidad, y era mi amiga, y esta persona con la que se fue le decía, no, deberías de correrla, porque no hace bien las cosas. Duró 7 meses para dar fruto, y yo no la quería despedir porque yo veía algo en ella que iba a dar fruto el día de mañana. Y curiosamente, esa persona a la cual yo le di la oportunidad, porque si me hubiera guiado por lo que me dijo esta persona que también que fue la que se la llevó, lo hubiera corrido. Yo le dije, no, voy a esperar, hay que ser paciente. Estaba causando unos problemas ahí en la empresa. Yo le dije, no, me voy a esperar. Y me esperé y empezó a dar mucho fruto. Y la empecé a chiquear. Y le dije, yo sabía que esa persona iba a ser una persona con un potencial de liderazgo el día de mañana. Entonces yo me empezaba a acercar con ella, yo empezaba a decirle, oye, ¿saben qué? A ella enseñen estas cosas. ¿Por qué? Porque ella tiene un potencial para ser líder, ella tiene un potencial para traer personas. Y curiosamente esa persona fue de las personas que se fue. Fue la única persona que me dolió de las 4 que se fueron. Porque esa persona era mi amiga.
al mismo Jesús, se las aseguro. Porque la Biblia dice que Él sanaba a todos, y no es como que la medicina ahorita, porque ahorita hay mucha medicina y no vemos tantas personas enfermas. Bueno, es lo que creemos, el hospital está lleno. Pero antes la gente se enfermaba y no podía sanarse porque pues no serían de puras plantas. La Biblia dice que el Señor Jesús sanaba a todos. Y muchos de los que el Señor sanó, se lo aseguro que le gritaban, crucifíquenlo. Gente sin vergüenza, gente mal agradecida. Su propio pueblo lo crucificó. Y también eso lo repetí la semana pasada o antepasada. El Señor no permitió ningún rencor en su corazón. Porque a pesar de, aunque el Señor Jesús, Él estaba en la cruz, mientras que lo estaban clavando, sus manos a un madero, Él decía, Señor, no les cuentes este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no soy Jesús. Cuando me pasó eso, a mí me dolió. Con esa persona nada más. Hiciste un berrinche, la borré de redes y esas cosas, ¿no? La eliminas de redes y la bloqueé. No la bloqueé, pero... ¿Por qué? Porque yo confiaba en ella. En la que se fue y que no quería que se fuera. Nosotros no me importaba. Pero después el Señor me enseñó que yo estaba pasando por ese proceso para yo aprender a perdonar. Y ahorita no pasa nada. Les deseo lo mejor. Y deseo que triunfe ese proyecto, aunque salió de un robo, literal. Salió de un robo. Es mi empresa disfrazada de otra empresa, literal. Y les deseo lo mejor. Tengo que aprender de Jesús, aunque me duela. Tengo que aprender del Maestro. Probablemente ellos no conocían a Dios, ellos no conocían lo que dice la palabra de Dios. Porque si hubieran conocido lo que dice la palabra de Dios, se van la persona que se fue sin robarse nada. Es lo que yo hubiera hecho. No pasa nada. Dios me empezó a traer personas mejores. Ahora, en el desánimo, algo bien curioso, y yo creo que nos involucra a todos. Cuando tú estás desanimado y cuando tú estás pasando por un tiempo de tribulación, van a venir personas a ti, y que son tus amigos, a decirte que estás mal. A decirte, eso le pasó también a Jesús. Cuando el Señor Jesús profetizó que Él tenía que pasar por la cruz del Calvario, llegó Pedro y les dijo, Señor, que eso no te pase. Él, muy bueno, su intención era salvar a Jesús. ¿Y saben qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Eso está en la palabra de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Dice, porque tú solamente ves las cosas del mundo. El Señor tenía que morir por tus pecados y por mis pecados. Si le hubiera hecho caso Jesús a Pedro, tú y yo no tendríamos esperanza. Si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, tú y yo no tendríamos perdón de pecados. Porque era necesario que Jesús muriera por ti y por mí en una cruz, por nuestros pecados. Van a llegar personas bien intencionadas, bien intencionadas a decirte, oye, estás haciendo esto que está bien, esto que estás haciendo no está bien. Pero cuando Dios ya te da una palabra, tú tienes que seguir lo que dice la palabra. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no lo veas venir, va a venir. ¿Por qué? Porque es una palabra de Dios para tu vida. Y tú tienes que tener fe en Dios, no en el hombre. Y más esa persona viene, si tú estás orando al Señor, el Señor inclusive puede utilizar un discípulo de Dios para darte algo contradictorio. Porque si a un Pedro, siendo uno de los 12 apóstoles de Jesús, y literal, de las columnas y baluartes del Evangelio, Pablo, Pedro, Juan, uno de los discípulos de Jesús, quiso atentar contra el mismo llamado de Cristo. ¿Tú crees que una persona no va a venir, aún siendo un discípulo, a decirte algo en contra tuya? Eso va a pasar. Y muchas veces probablemente. Pero tú tienes que hacerle caso omiso y tienes que hacerle caso a Dios. Tienes que hacerle caso a la palabra y al llamado que Dios dio para tu vida.
Oye, Daniel, ¿y cómo le puedo hacer? Ponte a orar. No le hagas caso al hombre. Hazle caso a Dios. Y cuando venga esa palabra negativa a tu vida, te tienes que agarrar de la promesa de Dios. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puedes estar atribulado por un problema. Puedes decir, Dios, me pasó esto. Pero no estás angustiado así, muriéndote de... Y sí, ponte a orar. En apuros, mas no desesperados. El apuro es cuando sabes que hay un problema. El tema es cómo reaccionas a ese problema. Cómo reaccionas a esa situación en tu negocio, en tu trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Con la situación que no creías que iba a venir, pero llegó. Ya llegó, ni modo. No te puedes poner a llorar. Nada más. Te seca la lágrima y sigues adelante. Porque si sigues llorando en ese lugar, yo te quiero ver en un tiempo adelante. Si estás en apuro, pero no estás desesperado. Estás perseguido, pero no estás desamparado. La gente va a perseguir. La gente inclusive te va a empezar a juzgar, te va a empezar a criticar. La gente te va a empezar a hablar de ti, mal de ti. Estas personas hablaron de mí, no tienen idea. Pero el Señor me respaldó. El Señor utilizó eso para traer gente mejor y para traer una persona, la cual le está dando una estrategia increíble a mi empresa. También te va a pasar a ti, si tú tienes fe en Dios. Pero si tienes fe en el hombre, no, que no se vaya porque, pues es que si se va esta persona, ¿qué voy a hacer? Vámonos. Se fue y Dios me trajo algo que le doy gracias a Dios. Derribados, pero no destruidos. Te pueden tirar inclusive, te puedes caer. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay personas que se caen y no se levantan. Hay gente, te pueden derribar. Pero no te puedes quedar tirado. A mí me da mucho gusto cuando he visto así videos en TikTok y eso, que de repente están así en los 100 metros o en los, no sé, 200, no sé de esas cosas, no, pero se ve y que se cae alguien y se para y ¿saben qué? Le sigue echando. ¿Ustedes se imaginan a alguien que se cayó una carrera de 100 metros, 200 metros y se queda ahí tirado? Y probablemente no vas a ganar esa carrera, pero vas a ganar la siguiente. Te preparas y ganas la siguiente. Pero logras la meta, alcanzas la meta. Cruzas la meta. Puedes demorar un poco más por la caída, pero vas a llegar. ¿Alguien sabe la historia de Jonás? No se los voy a contar porque esa es una historia bonita para platicarla. Pero le voy a dar una pequeña reseña, ¿va? Jonás era un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Y el Señor mandó a dar una palabra a Nínive. Jonás no quería ir. Jonás estaba literal desanimado. Desanimado estaba Jonás. Jonás se impuso ante la palabra de Dios. Le dijo el Señor, ve a Nínive y haz esto. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Agarró y se fue para el otro lado. Giró 180 grados, se fue para el lado contrario. Se sube a una barca. Lo empiezan a acusar. Y el Señor tuvo que utilizar a un animal para llevar el cumplimiento de su promesa, porque si utilizaba las palabras del hombre, ¿sabes a dónde lo iban a llevar? A la muerte. Muchas personas van a hablar en contra de ti, van a llevar en contra de tu llamado, pero cuando tú le haces caso a Dios, se va a cumplir. Dios utilizó a una ballena y no a un hombre para el cumplimiento de la promesa de Dios. Jonás estaba en un barco. El Jonás hubiera podido llegar en barco a ese lugar, pero llegó a través de una ballena, porque si hubiera utilizado al hombre, Jonás no le hubiera quedado esperanza. Se hubiera quedado lo que Dios determinó para Jonás y para el pueblo de Nínive, se hubiera acabado. Así estamos muchos de nosotros cuando confiamos en el hombre y no en Dios. ¿Sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a ver cómo vas de mal en peor, como los cangrejos para atrás. Los hombres a veces dan malos consejos a veces, aunque estén bien intencionados. Josué 1:9. Esto es para cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando sabes que están pasando cosas en tu vida que no esperabas. Dice así:
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Un aplauso al Señor Jesús. Tenemos que entender que tus problemas son temporales, pero lo que te espera es eterno. Vamos a orar a Dios para que la palabra se haga viva en nuestros corazones. Señor Jesús, Padre, muchas gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios bueno, Señor. Sabemos, Señor, que pasamos por circunstancias adversas, Señor, inverosímiles, que no creemos, Señor, circunstancias en las cuales, Señor, a veces preguntamos dónde estás, pero tu palabra de Dios dice, Señor, tu palabra, Señor, dice que siempre estás ahí para nosotros, Señor, que tú, Señor, te manifiestas en nuestra vida, mi Dios, que tú, Señor Jesús, cumples tu palabra, Señor, aunque veamos que las cosas no dan, Señor, aunque vemos que las cosas, Señor Jesús, están en contra de nosotros, Señor, que vienen tribulaciones, Señor, a veces inclusive creemos que eres tu Padre. Pero no, Señor, es el enemigo, Padre, porque siempre se va a interponer, Señor, en la palabra, Señor, en la promesa, Señor, que tú determinaste para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguien está desanimado, Señor, por su trabajo, por situación, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando sus corazones, para que ellos sepan, Señor Jesús, que tú los escuchas, Señor, que tú estás con ellos, Señor, que a pesar, Señor, de cualquier circunstancia, Señor, tú los guardas, tú los cuidas, Señor, que ellos no dependen de un humano, Señor, que ellos no dependen, Señor, de la decisión de una persona, Señor, sino que ellos dependen de tu Espíritu Santo únicamente. Muéstranos, Señor Jesús, que cuando confiamos en el hombre no hay esperanza para nosotros, Señor, ni aun en nuestras propias familias, Señor. Tenemos que poner, Señor, nuestra fe en ti, mi Jesús. Danos tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Danos, Señor, esperanza, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante, Señor. Aunque veamos que las cosas se ponen contra nosotros, aunque veamos, Señor, que las cosas, Señor Jesús, no van, Señor, correctamente. Sabemos, Señor, que tú cumples tu palabra, tú cumples tu promesa, porque tú eres fiel, Señor. Fiel es el que te llamó, fiel es el que nos llamó, Señor, que este eres tú, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, porque eres un Dios bueno. Te pido, Señor, que cuando ellos entren, Señor, en un proceso de desánimo, de desmotivación, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, les recuerda esta palabra, Señor, que es, Señor, el mismo Jesús fue traicionado, el mismo Jesús fue llevado al Calvario por su gente, por su familia, por su pueblo. Vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero tú estás con nosotros. Nos tenemos que esforzar. Enséñanos, Señor, a ser esforzados y valientes. Señor, a seguir tu dirección, Padre, y no la dirección del hombre. A pedirte, Señor, sabiduría, Señor, para poder tomar las decisiones correctas conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.